Bienvenidos a nuestro canal Statistics. En esta ocasión vamos a hablar de regresión con variables categóricas independientes. Hemos ya efectuado otros videos con codificación DOMI y codificación de efecto que es necesario para nuestra regresión con variables independientes categóricas. Yo soy Nacida Calleja de la Facultad de Psicología de la UNAM. La regresión puede efectuarse, de hecho se efectúa con variables independientes cuantitativas. Podemos tener una o varias y deseamos ver el efecto de estas variables independientes sobre una variable dependiente siempre cuantitativa. Sin embargo, también podemos llevar a cabo regresiones con variables categóricas, ya sea dicotómicas, es decir, con dos categorías, o politómicas, con tres o más categorías. Cuando tenemos una variable independiente dicotómica, la clave está en la codificación de esas variables. Veamos este ejemplo con un experimento de memoria. Tenemos una variable independiente que es el uso de ayudas mnémicas. Un grupo control sin ayudas mnémicas y el grupo experimental con estas mnemotecnias. Hemos codificado el grupo control con 0, que es nuestro grupo de referencia, y el grupo experimental con 1. Queremos ver el efecto de esta variable independiente sobre el número de objetos recordados. Tenemos aquí los datos, el grupo control, codificado como decíamos con 0, y los puntajes obtenidos en variable dependiente y el grupo experimental codificado con 1. Nuestros descriptivos, tenemos aquí media de cada grupo, desviación estándar, y vemos que el 0 para el grupo control corresponde a una media de 10.10 y para el grupo experimental 12.60. Vamos a correr nuestra regresión. Aquí nuestro intercepto, constante o alfa, va a ser, como siempre es en el caso de regresión, el valor de la variable dependiente cuando la variable independiente es igual a 0. En nuestro ejemplo, puesto que hemos asignado el 0 a el grupo control, el intercepto va a ser igual a la media de este grupo control, es decir, 10.10. ¿Qué pasa ahora con las pendientes? La pendiente ya sabemos que es el incremento del puntaje en la variable dependiente cuando la variable independiente aumenta en 1. En este caso, puesto que nuestro grupo control es 0, nuestro grupo experimental es 1, la pendiente va a ser la diferencia entre la media del grupo 0 y la media del grupo 1. Tenemos 12.60 para nuestro grupo experimental y 10.10 para nuestro grupo control. Por tanto, la diferencia de estas medias va a ser nuestra pendiente. ¿Cómo serían las pendientes en experimentos con diferencias de medias distintas? Tenemos aquí el caso en el que las medias son iguales. Obviamente nuestra pendiente va a ser 0, porque corresponde a la diferencia de medias entre los grupos. Cuando tenemos una diferencia, esta pendiente, claro que aumenta. En este caso tenemos 10 puntos de diferencia, por tanto nuestra pendiente es de 10. Y en este caso, la media del grupo experimental difiere muchísimo del grupo control y por tanto la beta es mayor. Tenemos una pendiente más alta. Ahora veamos el caso de una variable independiente politómica, es decir, de 3 o más categorías. Vamos a usar el mismo ejemplo, el experimento de memoria, pero en este caso le vamos a aumentar un grupo experimental. Queremos ver el efecto
de la aromaterapia sobre la memoria. Entonces tenemos grupo control, sin ninguna intervención, el grupo experimental con mnemotecnia y el grupo experimental 2 con aromaterapia. Codificaciones 0, 1 y 2. Vemos aquí los datos. En el grupo control hemos codificado con 0, el grupo experimental 1 con 1, el grupo experimental 2 con 2. Obtenemos los descriptivos y vemos que la media más alta es para el grupo 1 y la media más baja para el grupo 2. Cuando tenemos variables politómicas, requerimos de codificación DOMI o codificación de efecto. En este caso vamos a usar la codificación DOMI. Recordemos que tenemos que crear variables a partir de la codificación inicial y va a ser el número de variables que creamos va a ser K-1. En este ejemplo, si tenemos 3 grupos, 3 categorías, vamos a necesitar crear 2 más. En el primer caso, vamos a asignar unos a la variable, al grupo experimental 1 y a los otros 2 grupos dejamos con 0. Y para la segunda variable, para el segundo grupo, vamos a dejar los unos al grupo 2 de aromaterapia y a los otros 2 ceros. Corremos nuestra regresión y vamos a ver que la constante va a ser la media del grupo control, como ya habíamos visto en el primer caso, que va a ser nuestro grupo de referencia. Y efectivamente encontramos que la constante corresponde a la media del grupo control. Vamos ahora con las pendientes. Las pendientes, nuevamente decimos, indican la diferencia entre la media de cada uno de los grupos con la media del grupo de referencia, en este caso nuestro grupo control. Y efectivamente vemos que las pendientes son el resultado de la resta de la media de cada uno de los grupos con el grupo control. Aquí es pertinente recordar que cuando tenemos comparaciones múltiples, es decir, cuando comparamos en un mismo estudio grupos diversos, tenemos que considerar que el error tipo 1, es decir, rechazar equivocadamente la hipótesis nula, se incrementa, aumentan las probabilidades de encontrar diferencias significativas solo por azar. Entonces, Bonferroni propone esta corrección que tiene que ver con obtener un cociente del nivel original de significancia que nos habíamos planteado con el número de comparaciones que vamos a hacer. Si establecimos un nivel de alfa de 0.05 y tenemos 3 comparaciones, porque hemos comparado grupo 1 contra 2, grupo 1 contra 3, grupo 2 contra 3, entonces el nivel se va a hacer más exigente, más estricto, y vamos a necesitar un 0.17 en lugar del 0.05. Bueno, también podemos correr regresiones con diversas variables independientes, combinando cuantitativas y categóricas. Veamos aquí este ejemplo. Vamos a hacer un estudio en el que queremos ver el efecto de la satisfacción con los restaurantes y la satisfacción con los precios sobre la satisfacción con un destino turístico. Hemos medido con una escala la satisfacción con los restaurantes, por tanto es cuantitativa igual la satisfacción con los precios. Pero hemos decidido agregar una tercera variable que no es cuantitativa, sino categórica.
En este caso, la nacionalidad del turista. Tenemos turistas europeos y norteamericanos y hemos asignado el 0 a los turistas europeos, es decir, va a ser nuestro grupo de referencia, y los norteamericanos van a tener codificación 1. Corremos nuestra regresión y encontramos que la nacionalidad del turista tiene una pendiente de 0.533. Esto significa que los turistas norteamericanos reportaron niveles significativamente más altos de satisfacción con el destino en comparación con los europeos. Si hubiéramos hecho la codificación inversa, es decir, 0 para los norteamericanos y 1 para los europeos, nuestra pendiente hubiera resultado negativa por simplemente cómo hemos elegido nuestro grupo de referencia. Esto concluimos aquí nuestro tema de regresión con variables independientes categóricas y les dejamos estas referencias si necesitan ampliar sus conocimientos al respecto. Déjenos sus comentarios, sus dudas y hasta la próxima edición.